Buenas tardes. Acabamos de leer todo el Evangelio de Mateo. Terminamos en el grandioso momento de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue muy bueno haber leído en esta época del año este Evangelio donde fuimos descubriendo lo que relataba, lo que había decidido relatar Mateo, ¿no es cierto? Los discursos de Jesús que había elegido, pero sobre todo la forma tan detallista, como con una cámara, que decimos muchas veces tan enfocado en lo que fue desde las últimas charlas con los discípulos, el Getsemaní, la crucifixión y luego la resurrección. Por eso, al decidir con qué seguir, creo que tenemos que seguir leyendo por lo menos la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es como que no podemos dejar ese momento en lo que había pasado con los discípulos que más que nada escaparon y abandonaron a Jesús, que Jesús los hizo ir a Galilea para encontrarse con ellos, para que realmente creyeran que Él había resucitado. Pero ¿qué pasó inmediatamente después? ¿Tenemos relato? Y entonces tenemos que ir al libro que sigue, a los 4 evangelios, que es el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles. En las Biblias más nuevas, las traducciones más modernas, ya ahora dice Hechos, como la que tengo, la Biblia de la nueva Reforma, que está basada en la traducción Nueva Versión Internacional, y el título es Hechos. De manera que se lo ha llamado Hechos, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, que ha sido un título muy importante para reconocer, pero el verdadero título, por lo menos de estos primeros capítulos, es Nace, como hemos puesto, nace la iglesia, nace la iglesia. El Señor dejó, y quien mejor lo ha expresado es el final de Mateo, la gran comisión, ir y predicar el Evangelio, bautizar hasta lo último de la tierra. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaron? Así que vamos a empezar a leer el libro de Hechos. El género literario acá es historia. Este es uno de los libros históricos, así como hay tantos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo tenemos específicamente el libro de Hechos de los Apóstoles. Y tiene una característica que quiero que la leamos con mucha atención. No hay dudas, dicen todas las introducciones a las Biblias, de que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Y especialmente lo avala el hecho que el Evangelio de Lucas y este comienzo de Hechos está con una forma muy particular, dirigido a un personaje, con el mismo estilo, y en adelante todo lo demás del libro de Hechos tiene el estilo, el griego en el que fue escrito, como el Evangelio de Lucas. Voy a empezar leyendo Hechos. Estimado Teófilo, Teófilo en griego es el que ama a Dios, el verbo fileo, teo, a Dios. En mi primer libro me referí a lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Qué pena que no tenemos todo lo que pasó en esos 40 días, salvo el relato del último capítulo del Evangelio de Juan,
Él sí contó ese desayuno que comieron al lado del lago en Galilea y que hubo revelaciones importantes como, bueno, el reencuentro y, digamos, la reconciliación con Pedro y sobre todo la indicación de que Juan iba a seguir por mucho tiempo más. Pero quiero leer rapidito en el Evangelio de Lucas, que tiene un prólogo igual, con este mismo personaje y con esa misma idea. Ahora vamos a ver. Es más general el comienzo del Evangelio. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Fíjense qué manera de historiador. Lucas fue el mejor historiador. Entonces, nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Lucas no fue testigo presencial, de manera que él reconoce que le fue transmitido. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Algunos han dicho, bueno, Teófilo puede ser dirigido, el mencionar este nombre, a todos los que aman a Dios, o sea, que Lucas estaba diciendo a los creyentes, pero está diciendo excelentísimo Teófilo, y la mayoría cree que ha sido algún personaje importante, quizás un funcionario no judío, pero que sí realmente estaba interesado en la historia de Jesucristo. Y por eso, con esa seriedad de historiador, Lucas le dice, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. No sabemos ni dónde estaba, es posible que este Teófilo estuviera en Europa y que había recibido el Evangelio. Y entonces, cuando Lucas se decide a escribir su Evangelio, aquí le está planteando a Lucas el propósito. Y volvemos al libro de Hechos. Entonces, lo que hace en este caso, y por eso es interesante tener bien en claro, hace una recopilación, un resumen de todo lo que pasó. Porque dice, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, desde el comienzo le está diciendo, comenzó a hacer y enseñar. Las dos cosas fundamentales, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Estaba confirmando la resurrección. De manera que esta introducción tiene tanto valor porque Lucas, bastante tiempo después, 50 y pico, se considera que fue escrito el Evangelio de Lucas. Jesús había muerto más o menos en el año 33, o sea, mucho tiempo después, con el Evangelio que había ido creciendo, pero que dijimos era necesario que estuviera escrito, que las iglesias tuvieran un material que contara todo lo que Jesús dijo e hizo. Pero a este Teófilo, que supongamos en ese tiempo era un personaje importante, que había recibido el Evangelio, y que ahora Lucas le dice, te lo voy a decir, ordenadamente había dicho en el Evangelio, pero ahora le dice, dándole que Jesús había dado pruebas convincentes de que estaba vivo.
Y acá agrega este dato: durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, y digamos que acá empieza el relato, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos, estas fueron palabras de Jesús. Jesús estaba, después de resucitado, ya su cuerpo glorificado, les estaba, como siempre, conectando la palabra. Vuelve a Juan al comienzo del ministerio y les hace recordar las dos puntas. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y recordemos que los discípulos habían escuchado una buena enseñanza acerca del Espíritu Santo. Juan nos cuenta el legado de Jesús en Juan 14, 15 y 16, donde les habló de todo lo que venía, de lo que iba a pasar y de cómo ellos iban a recibir el Espíritu Santo, que iba a ser el consolador, el maestro, y el que les iba a enseñar todo lo que Jesús había hablado y enseñado. Continúa el relato. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Debían tener en su mente lo que hemos visto, ¿no? En Mateo 24, 25, donde habló del fin de la segunda venida. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que Mateo había consignado como en ese final del Evangelio como la gran comisión, aquí está el relato que recibió Lucas para poder ubicarlo frente a esta pregunta. No era el primer día que Jesús estaba con ellos. Acabamos de entender que estuvo 40 días en distintos lugares apareciendo. El que más nos cuenta de eso es Juan. Acordémonos de Tomás, que dudaba, que no estuvo un día. Pero ellos siempre querían saber más allá. ¿Cuándo vas a...? Que era una manera de decir: ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús marca que no les toca saber cuándo, la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Es como si Jesús dijera: yo no lo sé, es el Padre quien lo sabe. Y de la venida del Espíritu Santo les dice los efectos: recibirán poder y entonces serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y acá nos llega el momento final. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. No nos olvidemos de este primer capítulo del libro de Hechos, donde tenemos no datos, pero sí detalles, que no se sabría cuándo, pero sí el hecho de que Jesús ha sido llevado al cielo así, delante de ustedes, vendrá
otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y acá tenemos en el resto de este capítulo 1, casi diríamos la primera reunión administrativa de la iglesia que estaba naciendo. Entonces regresaron a Jerusalén. Jesús se despidió en Galilea. Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Los 11 que habían quedado. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. De manera que, dato muy importante, estaban juntos. Los apóstoles no se habían separado. Y las mujeres que nos habían sido mencionadas cerca de la crucifixión y en otros momentos, eran varias. Y el otro dato que aparece acá, los hermanos de Jesús. Hemos dicho otras veces que los hermanos de Jesús que nos quedaron conocidos habían sido Santiago y Judas, que escribieron, ¿no es cierto?, que escribieron los 2 libros que tenemos hacia el final de la Biblia. Pero acá es posible que ya todos los hermanos de Jesús, se creía 4 varones, no, han sido mencionados en Mateo 4 varones y algunas mujeres también que no acostumbraban a nombrarlas, de manera que María y sus hijos estuvieron en el comienzo de la iglesia. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Acá ya eran los discípulos que habían seguido fieles. Y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho al Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. No habíamos tenido ese relato así. Acá, en Hechos, Pedro lo cuenta. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno que compraron los maestros y los sacerdotes judíos con los 30 monedas de plata que Judas tiró cuando pareció que se arrepintió, pero no fue a Jesús a pedir perdón. Dice el terreno que fue comprado, llamado Acéldama y campo de sangre, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito. Y dice, y también está escrito. Siempre hemos tratado de buscar las citas para ver si era así, qué contexto tenían, ¿no? En el libro de los Salmos dice Pedro que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. A ver si lo saco bien. La cita, el Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo considerado mesiánico, que tiene palabras relativas a lo que iba a padecer el Mesías. 69, a ver dónde está, que le puse Judas al versículo ese. Queden, dice 25. Descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña. De ese versículo, lo que Lucas puso fue que su lugar quede desierto y que nadie lo habite.
Evidentemente el contexto de este salmo, cuando se dice que un escrito del Antiguo Testamento es mesiánico, es porque finalmente en la época del Nuevo Testamento se iba a comprender que eso estaba referido a algo que no se entendió en ese tiempo. De manera que por eso Pedro, que evidentemente conocía muy bien el Antiguo Testamento, menciona esto y también menciona otro versículo que en ese momento tengo que leer, a ver, ¿dónde estaba? 108, ¿era 108? 108, esperen. No, 109, 109.8. Un versículo que podía haber pasado desapercibido, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Este es uno de los salmos llamados imprecatorios, donde toda la furia del autor, dice Salmo de David, el 108, toda la furia del autor iba en contra de algo injusto. Bueno, y acá, de esta frasecita, de que otro se haga cargo de su oficio, lo recordó Pedro y lo aplicó acá. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Fíjense que la misma, ese mismo de conexión entre el comienzo y el final, ahí lo aplica Pedro perfectamente. Así que propusieron a dos, porque Pedro estaba diciendo a algunos de los que estuvieron con nosotros, de los que nos acompañaron, de los que eran discípulos. No podía ser. Tenían que completar los 12. Recordamos que el número 12 era un libro importante en la antigüedad, pero especialmente en el pueblo judío, y entonces no podía quedar ahí vacante ese lugar que había dejado Judas. Propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, ya tenía una buena presentación, y a Matías. ¿Y qué es lo que hicieron? Oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Qué manera de decirlo, digamos, delicada. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Lamentablemente creo que nunca supimos nada de Matías, ¿no es cierto? Así como en el libro de los Hechos, pronto empezaron los viajes misioneros, los contactos misioneros, y de varios de los apóstoles no supimos nada. El otro tema que podría alguno considerar, pero ¿cómo que echaban suertes? ¿Eso qué era? ¿Una lotería o era...? Hay en el Antiguo Testamento algunas situaciones que se ha echado suerte, pero no era un juego de azar. Era primero pedirle al Señor que muestre su voluntad y que eso, piedritas o algo así, con lo que harían para ver cuál era el elegido, ellos lo hacían en la confianza que el Señor eligiera. Y este Matías, el apóstol número 12, fue recibido, y lástima que no sabemos nada más de él. No hay ninguna otra indicación en el Nuevo Testamento de que se haya echado suertes para alguna otra cosa. Bueno, tenemos poquito tiempo, empezamos el capítulo 2 tan importante, porque ahí fue
Aparte del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego de la dirección de Pedro y de todos los apóstoles frente a lo que iba a pasar. Así que leemos el comienzo. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Eran 120, esos 120 que estaban ahí en la casa, que se decía que era la casa de la madre de Juan Marcos, de Marcos, el autor del Evangelio. Llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. La primera explicación de Lucas es lenguas como de fuego que fueron a cada uno de los presentes y se posaron. Lenguas como de fuego. No tenemos más indicación que eso, seguimos leyendo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y acá nos viene el contexto. Había hablado de que cayeron esas lenguas en la casa, en los que estaban en la casa. Pero fíjense lo que dice. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Era una fiesta que ya desde ahí se llamaría de Pentecostés, la fiesta de los 50 días después, pero de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma, en el idioma de los que estaban allí. Y como no vamos a leer, vamos a terminar hasta el versículo 13 y mañana con un mapa lo vamos a mirar con detenimiento de dónde había venido toda esa gente. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Pero los conocían, los que habían venido de otros lados, no sé si tenían tan claro la diferencia de hablar, el acento que tenían los galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Libia en el norte de África, hay un país que se llama Libia, y de Cirene era ese Simón que estaba en Jerusalén y el que tomaron para que cargara la cruz de Jesús. Había otra gente de Cirene también. Entonces, de todos esos lugares, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, aquellos convertidos al judaísmo, cretenses de la isla, hoy isla griega Creta es origen griego, pero es un país independiente, y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Siempre están los detractores, ¿no es cierto? Que no pueden aceptar las cosas espirituales que vienen de Dios y que le dan una cosa así irónica, con sorna o con algún tipo de descrédito. Pero la impresión de este pasaje tan cuidadosamente contado por Lucas es que estaban muy impactados porque habiendo todos esos
esos judíos venidos de tantos lugares, y todos estos lugares eran provincias romanas. Estamos en tiempo del esplendor del Imperio Romano, de manera que cada uno de estos lugares donde había judíos que iban a Jerusalén y aún visitantes llegados de Roma, ¿sí?, estaban allí porque venían a una celebración. Y en ese momento Dios quiso que la venida espectacular del Espíritu Santo llegara no solamente para los habitantes de Jerusalén, sino para gente de todas partes del mundo, de los cuales muchos habrían recibido a Jesucristo después que Pedro tenga su primer discurso y habían llevado el cristianismo a cada una de esas provincias de Roma. Bien, estamos leyendo el comienzo de la iglesia cristiana, un comienzo con todos los ingredientes que el Señor quiso que tuvieran para que la gente fuera impactada, porque ese grupito chico de discípulos habían recibido la comisión de que tenían que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y gran parte de la tierra la tenían ahí, en primer lugar, cercano a ellos, mirando esa experiencia del Espíritu Santo que habían recibido los creyentes. Bien, maravilloso el relato de la palabra, para que lo lea mucha gente que no tiene idea de cómo comenzó la iglesia cristiana. Mañana seguimos, vamos a seguir en el versículo 14 del libro estamos ya en el segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y una vez más, gracias a Dios por su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente.